Muy buenas noches, llegaron las vacaciones de fin de año y para cerrar este 2022 tenemos más recomendaciones para disfrutar de este periodo de descanso. A lo largo de la semana nuestros colaboradores nos han dado muy buenas opciones y esta noche vamos a hablar exclusivamente de libros. Le doy la bienvenida a nuestro colaborador Sabino Bastida. Sabino, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y hoy nos acompaña también nuestro querido colaborador Adán Ramírez Serret, él es crítico literario. Adán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo, buenas noches. Hola, Sabino, qué privilegio estar aquí con ustedes. Bueno, No, al contrario. Ya, entremos en materia. Primera recomendación. A ver, mi primera recomendación, mira, Leo, yo creo que va a ser un año que va a requerir de nosotros mucho temple. Vamos a necesitar resiliencia, temple, carácter. Y creo que el estoicismo es una visión filosófica que está muy de moda. Ya de plano nos vamos a hacer esto. No, pero a ver, exactamente, yo sabía perfectamente bien. Hagan de cuenta que estaba esto escrito. Ya me conoces. No, eso ya, claro. A ver, déjame decirlo. Si vas ahorita a una librería, y Adán no me dejará mentir, en una librería hay decenas de libros de cómo ser estoico en 10 lecciones, la frase diaria del estoico, sé estoico hoy. ¿Por qué está pasando eso? Yo creo que es una época que sí requiere cierto nivel de resistencia, cierto proceso de resiliencia, regresar a una visión cercana a la razón. Y bueno, la verdad es que es una lectura que a mí me formó desde muy joven. Concretamente los libros de Séneca, cualquiera que tomen, es muy bueno. Yo tengo esta compilación de diálogos. Así le llaman, aunque no propiamente son todos diálogos. Hay muy buenas ediciones, está en Sepan Cuántos, está en Cátedra, está en Alianza, está en... La de Gredos es maravillosa, pero esta compilación a mí en el 2020 me sirvió su lectura muchísimo. Y creo durante la pandemia y procesos personales y faltas, los procesos de reflexión sobre el tema de la vida y de la muerte, en el caso de Séneca son buenísimos. Séneca no es un pesimista. Séneca, el estoicismo no es un tema de pesimistas, hay distintas gamas. El estoicismo es un proceso de resistencia, de entender con sabiduría la vida. Y hay muchas derivas, hay derivas filosóficas que han llevado hasta el cristianismo, hay mucho más laicas, hay visiones más moderadas. Creo que hay un libro espléndido y la recomendación de este bloque implica este libro. Para quienes les gusta mucho la idea de la estoa, esta es una recuperación, es un libro, es una novedad la traducción, pero es un libro que tiene, yo creo que es una de las mejores historias del estoicismo que hay escritas en un golpe. De la estoa. Viene de la estoa, era el pórtico, era el pórtico, ahí se hacía la lógica de la reflexión, de la razón, del pensamiento. Y esta es una muy buena colección, muy neutral. La deriva igual tiene su propio sesgo, pero para quien se haya apartado del estoicismo, no lean los manuales estos de 20 frases, 20 lecciones. Este es un libro serio, es un libro viejo, no es un libro ideológico, no es un libro de auto... el estoicismo ha sido muy manipulado por temas de superación personal, son casi libros de autoayuda, y esto es filosofía, ayuda a pensar, es un pensamiento crítico, no es una visión dogmática ni religiosa del pensamiento estoico. ¿No la podremos mandar a Palacio Nacional, el libro? A ver, danos la cita. Max Pollens, La Estoa de Taurus, es esta colección maravillosa de clásicos radicales, que no hay uno solo, que no sé si las has visto, que me parece que no hay una sola de esta colección que sea desperdicio. No, gran sello Taurus, ¿no? Y es un gran texto, les va a gustar muchísimo, pero que sirva para meterse a los textos originales, Epicteto, Séneca, Marco Aurelio, por supuesto, en las meditaciones, el que sea de tu gusto, paladearlo, disfrutarlo, enfrentarse con la vida tal como es, con un gran realismo. No es pesimista el estoico, insisto, es una visión realista. Y el nivel al que llegas la aspiración es la virtud y la sabiduría. Cuando llegas a alguno de esos niveles, pretendes llegar a alguno de esos niveles, te ayuda mucho a entender
y a soportar muchas cosas que pasan. Y sobre todo, creo que el concepto de la ira, evitar la ira, ser resiliente ante la ira en este momento, esto sí valdría la pena mandarla a Palacio Nacional. Me gusta un regreso a los clásicos. Me gusta mucho esa idea. Adán. Comentar sobre esto un texto de María Zambrano que tiene sobre Séneca en la edición hermosa de Ciruela. Y dice precisamente María Zambrano en un texto de 80 páginas, es pequeño, que Séneca, y ella lo dice a finales del siglo XX, es una lectura precisa para nuestros tiempos porque se parecen, dice ella, ¿no? Un momento en donde a veces la filosofía quiere tomarse casi como religión, ¿no? Por eso a veces el estoicismo parece como más una religión que un sistema filosófico, aunque no lo sea. Y en la época de Séneca dice algo, quizás para cerrar esto, dice Séneca nos funciona más porque a diferencia de Sócrates, cuando muere Sócrates es que se concreta como tal, ¿no? En los diálogos de Platón. Con su muerte es que está el filósofo. En cambio, Séneca con su suicidio es su fracaso. Entonces, al ser un filósofo fallido en ese sentido, nos conviene más, ¿no? Está más cerca de nosotros. Entonces, ¿y qué es de esta colección de los libros de chiquitos como el de Amos II? Exactamente. ¿No? Es preciosa. Es ¿no? hermosa. Ahí de Montaigne, ¿no? Exacto. Y ella, bueno, hablando, lo relaciona también con Montaigne, sin duda, porque son autores, bueno, es el padre del ensayo Montaigne, y el padre de Montaigne es sin duda Séneca, ¿no? Con las cartas a Lucilo, con los diálogos, sin duda. Y bueno, además leer a Séneca es como un alivio, ¿no? Esos autores por que cierto, te tranquilizan. no fue Ciruelas, la otra gran editorial española que me gusta mucho, hizo una reimpresión de Montaigne de los Acantilado. Uf, qué libro, hermoso. Espectacular. Los tomitos rojo y negro. Sí. Es la mejor, yo creo que es la mejor edición que tenemos. Es la que recuperó a Zweig, ¿no? Exacto. Así es. Exacto. Pues bueno, hablando del ensayo y de clásicos, un autor que resulta para mí imprescindible siempre para pensar, incluso para entender México y el mundo, porque lo hace desde ahí siempre, es Octavio Paz. Por desgracia, lo recomiendan a veces en la escuela y la gente se siente muy lejana a él porque los pone a leer El laberinto de la soledad. Sin embargo, cuando uno se acerca a libros como El arco y la lira, en donde nada más y nada menos él explica qué es un poema, y es brutal, ¿no? O sea, es un libro que así al mismo tiempo es un poema, ¿no? Creo que además Octavio Paz funda en muchos sentidos la idea que tenemos de México y creo que a mí me parece imprescindible siempre estarlo releyendo de una manera disciplinada y quizás para no hacer como estos concursos de chef que comen cosas deliciosas y nadie lo prueba, leer una pequeña línea de él que se llama El cántaro roto. Este poema lo escribe cuando va al norte de México. Él había visto un México que progresaba, que todo el mundo decía somos el mejor país, y de repente va al norte de México y encuentra un país pobre, en la miseria, en la ignorancia. Dice, esto es completamente falso, ¿no? Entonces escribe eso, El cántaro roto, desde el propio título lo vemos, y quizás esa primera línea es de las mis favoritas, que es como retumba Octavio Paz, es como si probaras algo y te cambiara el mundo, y dice, la mirada interior se despliega y un mundo de vértigo y llama nace bajo la frente del que sueña. No, eso me parece brutal, ¿no? Él es. A ver, repite. Mira, dice, la mirada interior se despliega y un mundo de vértigo y llama nace bajo la frente del que sueña. Siento que bueno, hay que ser premio Nobel, ¿no? Para escribir para escribir algo así. Veo que traes las obras completas de Paz, ¿no? Son las obras completas que hicieron Círculo de Lectores y Fondo de Cultura Económica. Exacto. Son 15 tomos, nada más y nada menos. Pero yo recomendaría, por ejemplo, que es el tomo 11, que donde viene la poesía. El 11 y el 12 son la poesía. Y es difícil recomendar a Octavio Paz porque no escribió novelas. Sí. Entonces, y tiene poesía completa también. Tiene poesía completa también editada en el Círculo de Lectores. La poesía completa está en un tomo. Sí, y ¿Todavía realmente venden esos libros? Sí, claro. Ya lo cambiaron incluso. Todavía se encuentran en el fondo. Sí. Pero ya los están reeditando. Los 15 volúmenes. Ya no encuentras los 15, a veces están a mí se me antojaría, seleccionados. fíjate, ahora que lo pensé como de regalito, a un autorregalo de Navidad, los 15 volúmenes. No lo consigues ya completo. Digo, pero debe haber. Haber. Es cosa de ir a buscar librerías a todas de las librerías. viejo, ¿no? O a veces hay que meterse a las páginas de fondo y en unos fondos que no sean de Razoria Castellanos o la Octavio Paz, a veces se quedan por allí y los puedes hacer las pesquisas de los diferentes y te los mandan a tu casa. Sí, realmente Paz como ensayista también es de una lucidez brutal, ¿no? Pequeña crónica de grandes días. Pequeña crónica de grandes días, y también cuando escribe incluso sobre política, lo hace muy bien en el sobre la India. Yo creo que de las mejores cosas que ha escrito un occidental sobre India es Octavio Paz. Sí, él dice, por
ejemplo, en El Arco y la Lira, hablando de poesía y ya hablando de Oriente, que la poesía es fundamental porque en nuestra cultura occidental pensamos una cosa o la otra, ¿no? Tenemos esta disyunción, eres hombre o eres mujer, eres de tal lugar o no lo eres. Y dice, en cambio, en la India, en el Oriente, puede ser muchas cosas, ¿no? Él dice, eres hombre, eres mujer, eres niño, eres adulto, eres todo a la vez. Sí. Y dice, y eso es lo que logra la poesía. Dice Octavio Paz, que un poema por eso es imprescindible porque logras unir dos cosas y no para hacer uno o la otra, sino para que sean al mismo tiempo. Qué maravilla. Y hay una recomendación importante. Yo creo que hay que acercarse a Paz sin prejuicios. Porque es que la izquierda mexicana ideologizamos, pero no lo caracterices por güey. Yo creo que a veces muchos profesores tienen la culpa de que cuando te hablan de Octavio Paz te dicen es que es el responsable de una corriente. Le bloquean ya a un chico a acercarse a Octavio Paz en ese rol Pues maravilloso de las letras. Lo mismo le pasa a los textos de Vargas Llosa. Sí, claro. Pues sí, es un liberal y sí, pero pues acérquense a la obra literaria, ¿no? O sea, no, incluso al ensayo en su forma, aunque no estés de acuerdo con los contenidos, incluso para contrastar tu punto de vista. Sí. Hay que acercarse y regresar. 100%. Efectivamente, me parece una gran recomendación porque lo damos por sabido. Eso. La gente dice, ¿y conoces a Octavio Paz? Sí, leí El laberinto de la soledad. ¿En qué año? Pues tenía yo 12, 13, 14 años. ¿Y te acuerdas de algo? ¿Lo has leído? ¿Lo has fíjate revisado? que me dieron también una buena idea para un programa de viernes que es sobre Octavio Paz. Tenemos que hacer algo sobre Octavio Paz, ¿no? ¿Sabes por qué sí? Además, Leo, porque Sí. a diferencia de muchos autores, todo lo que se dice malo de Octavio Paz no es cierto. Sí. Son mentiras y eran chismes que corrieron. Sí, y cuando te acercas y todas las difamaciones que tiene y tú ves en su obra o ves por los expertos Sí. lo que dicen, Sheridan lo ha hecho muy bien. Muy bien, de sí, desmentir Guillermo, sobre todo Tendríamos eso. que invitarlo a Guillermo para ese programa, desde luego, ¿no? Sí, claro. Y justamente creo que es importante eso de dejarlo de léelo por ti mismo, sin pensar en las cosas que te han dicho y acércate a sus libros. Ahora, El ¿no? laberinto de la soledad sí es lectura obligada. Claro. Es lectura obligada. No sé si para la escuela, por cierto, porque luego echan a perder, ¿no? el gusto de leer a Paz. Pero... Y haz memoria de cuál fue la última vez que lo leíste. Y dices, bueno, pues es que a lo mejor regresas a él para una cita, a veces lo encuentras, pero que te lo hayas echado. Fíjate que ese de pasta, podría ser una buena dices, recomendación. claro, Echarse por de cabo a rabo Acabó el eso. laberinto de la Es que soledad. fíjate que a Octavio Paz le costó mucho trabajo unir sus dos vertientes. Él, por un lado, era un poeta vanguardista, que le encantaban los contemporáneos, pero cuando era ensayista era un comunista en un principio, Octavio Paz, en los 30. Fue cambiando y él estaba muy confundido porque incluso Jorge Cuesta le decía, es que lo que usted piensa con lo que usted escribe no tiene nada que ver. Y eso Octavio Paz lo destruía, se fue a Estados Unidos, no sabía cómo hacerlo, hasta que con el surrealismo se dio cuenta, porque él no le gustaba para nada la literatura comprometida. Decía, eso nunca debe ser, incluso por eso se peleaba con los moralistas, ¿no? Y reivindicaba a Tamayo. Y lo que descubrió que está en su obra y que me parece imprescindible, y es que el acto revolucionario es la literatura. Y entonces dijo, claro, ahí está. La revolución no está en ser marxista o leninista, sino en el acto poético por sí mismo, encarna algo revolucionario. Entonces, bueno, eso vaya que lo logró. Vaya que lo logró. Segunda recomendación. Mira, la segunda recomendación, y es en mi lógica de regresar a los clásicos, a ver, quiero plantearlo de esta manera. Ningún proceso de crisis de Occidente ha estado ajeno a un proceso de recepción de Grecia. O sea, Grecia ha tenido en cada una de las crisis de las épocas de la historia, ha tenido un proceso de recepción. La civilización occidental entra en crisis y la gente va a leer el clasicismo grecolatino, regresan a los clásicos. Sí. Y esto que platicábamos ahorita de Octavio Paz, me llevó un poco a la reflexión de hacerle una pregunta al auditorio y hacerte una pregunta, no me la contestes como les digo a mis alumnos. Y yo les pregunto, ¿hace cuánto que no leyeron tal libro? Si no lo han leído en este nivel de la carrera, no se preocupen, vayan a comprarlo en la noche, escóndanse debajo de las cobijas, léanlo y no le digan a nadie que llegaron a cuarto año de la carrera sin haber leído tal o cual libro. Sí. Exactamente igual, yo planteo el caso de Homero. Yo tuve una mala experiencia con la Ilíada y la Odisea. En cuanto a que me pusieron a leer la Ilíada y la Odisea muy chico. Es que ese es el maldito error que comete nuestro sistema educativo. Y las ediciones... Bueno,
el tema del Quijote. Claro. Te ponen a leer el Quijote cuando no tienes capacidad de raciocinio. Pero del fíjate Quijote. una cosa, hazte la pregunta y cada quien que nos esté escuchando, hágase la pregunta. Demos por hecho que son personas preparadas, cultas, que nuestro auditorio le gusta, pero pregúntense, ¿hace cuánto que leyeron la Ilíada y la Odisea? ¿Qué recuerdan? La damos por sabida porque la anécdota sí regresa a nosotros. La anécdota está en resúmenes, abres la Wikipedia y está el resumen, hay 20 resúmenes en línea. Sí. No, pero olvídate de la anécdota y olvídate del resumen. ¿Hace cuánto que no te sientas a paladear la Ilíada y la Odisea con gusto y a tomar tus notas y a hacer tu ejercicio? Y en buena medida es que no tienes a alguien que te acompañe al primer acercamiento. Y hay de muy diversas formas desde dónde acercarse. O sea, alguien se llega a tropezar con el Homero de Barico como una especie de resumen. Yo hoy traigo dos propuestas para acercarse. Una especie de prólogo, en donde alguien te acompañe y te den ganas de leerlos. Y uno de ellos es Sylvain Tesson, que es un texto, Un verano con Homero. Es un libro, yo diría, este es el lado más fresco, más viajero. Él es un viajero que escribe libros sobre los viajes. Este texto originalmente fue un guión para Francia Internacional, para la radiodifusora. Se fue elaborando, lo fueron haciendo. Es un texto, son 65 ensayos pequeñitos, donde vienen algunas citas de Homero o de la Ilíada o de la Odisea. Tú cierras este libro, suponiendo que hace años que no lees a un clásico griego, cierras este librito y te dan ganas de irte a buscar al original y sentarte a leer el color de Grecia, el color del el mar, el lugar, las islas, el lugar desde donde supuestamente lo escribió, si existe o no la persona Homero. Esa es la cuna de Occidente. Efectivamente, creo que hay que regresar. Sí. En los momentos de crisis de Occidente, hay que regresar a Grecia para tratar de reinventar Occidente. La Edad Media, el Renacimiento, hay procesos de recepción de los clásicos. El otro es por sí mismo una maravillosa lectura, porque Alberto Mangel es un hombre erudito, intelectual, todo en Mangel. Yo no me he encontrado un mal libro de Mangel, un mal texto de Mangel, sus artículos son maravillosos. Y elaboró este legado de Homero, que es otra cosa, no es desde el viaje, el texto está hecho desde la lógica de una persona erudita que lo conoció y que trata de ponerlo al servicio del lector común. Que te acerques a él con curiosidad, te presenta un Homero en el Islam, un Homero en el judaísmo, un Homero en la cultura general, un Homero, el personaje, pero su obra. ¿Por qué tener el privilegio de un escritor de esa magnitud? ¿Por qué 2500 años después seguimos hablando de nuestra cuna, de nuestra casa? ¿Qué hizo ese texto para generarlo? Porque muchos dicen, es que ya está muy viejo. A ver, 2500 años en la historia de la humanidad es un uñita. O sea, nosotros somos polvos de esos lodos. Pero es que esta es nuestra casa común. Sí, claro. Gracias a esto podemos tener una conversación común con todos los escritores. Y cuando ves cuántos clásicos regresaron a este clásico y cuántos lo citan y cómo Goethe y cómo grandes líderes y Alejandro Magno. Es el éxito de Irene Vallejo, ¿no? Claro. Aquí la tuvimos, y estuvo Irene ahora en la FIL con Mangel, precisamente. Estuvieron juntos ahí. Qué buena mesa. Que tiene la historia de la lectura de Mangel y ella el infinito. O sea, son libros que dialogan muchísimo, ¿no? Mira. No, los libros de la lectura, porque además son varios. Mangel fue un lector, comentábamos ahorita antes de entrar, fue lector de Borges. Él le leía a Borges en su etapa de ceguera. Y se ha convertido y es un erudito, pero de una modestia, de un cuidado, de una prosa. Y cuando él te acerca a los griegos, cierras el libro de Mangel y te vas a leerlo. Eso, por dos vías creo que puede ser una. Sí, interesante. es importante, fíjense, no tengo nada en contra de las películas de Hollywood que han hecho sobre Troya, pero sí. La gente dice de repente que, mucho. Que París es un cobarde, ¿no? Sí. Y te acercas a la Ilíada y cuando va a pelear con Menelao, París sí va a pelear, no huye, y lo que sucede es que Afrodita se espanta y dicen, y lo que hace es, Helena, ven, por favor, porque París
lo van a matar. Y lo que hace es llevarlo al lecho de Helena. Lo agarra en una nubecita, Afrodita, y él no puede hacer nada y tiene que enfrentarse, en vez de a Menelao, a la mujer más hermosa del mundo, con quien tiene sexo en ese momento Paris. O sea, me parece una idea, además, completamente descabellada y bellísima, ¿no? ¿Cómo se le ocurre eso al poeta, ¿no? Que la diosa haga eso y se lo lleve allá, ¿no? O sea, como esta unión entre Eros y Tánatos, ¿no? Él está a punto de morirse y ella se lo lleva a una relación sexual. Bueno, lo dices, ¿no?, muy bien. O sea, no es gratuito que Freud haya utilizado a los clásicos. Claro. ¿No? Para hacer todas sus teorías psicoanalíticas, ¿no? Ahí Claro. está todo, ahí está todo. Ahí está metido. Exacto, el Eros y el Tánatos. El Eros y el Tánatos. Bueno, Sí. pues otro autor mexicano que a veces también siempre hay que volver a hablar de los clásicos, porque de repente este libro, hablando del tiempo, se publica en los años 60 y entonces pues pasa el tiempo y la gente dice, sí, Carlos Fuentes también. Creo que Carlos Fuentes y Octavio Paz hay que retomarlos también como intelectuales. Ahorita les platico un libro que traigo aquí maravilloso. Como intelectuales, como pensadores de México, y hay que retomar a Paz como poeta, por eso leí una, y a Carlos Fuentes como novelista. En este libro, La región más transparente del aire, que es una frase de Alfonso Reyes cuando habla sobre la náhuatl, que además es tragiquísimo que sea la región más transparente del aire, una de las ciudades más contaminadas del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Este libro, nada más y nada menos, aparece, por supuesto, y es un tema que hay que tener, como un personaje Octavio Paz. Ese tema a mí me gusta. ¿Cuántos autores han tomado como personaje a Octavio Paz para sus novelas? Y lo que intenta hacer aquí Carlos Fuentes, a saber si le salió o no, hay que leer la novela, porque esa respuesta, creo que la responde cada persona, es retratar esta ciudad de México en los años 50, a mediados de siglo, decir quién es la ciudad desde las lomas. Aparte es súper emocionante leerlo porque aparecen las calles. Es una novela sobre la Ciudad de México donde el personaje, a lo Balzac, no es otro que la Ciudad de México. Aparece sin duda también el barrendero, aparecen los intelectuales, todos los estratos de la sociedad mexicana. Del México postrevolucionario. Del México ¿Dirías que es la mejor postrevolucionario. novela de Fuentes? Pues fíjate que es muy difícil, está difícil. Leo. Yo sé que está difícil. Sí. Pero Donde dejó todo, y es una novela que Monsiváis se burlaba diciendo que hay que pedir una beca para leerla. Es Terra Nostra. Es una novela donde lo dejó todo. Es una novela escrita deliberadamente para otro tipo de lectores. Hay que graduarse como lector con ella. No es una tarde que hago voy a leerla. No, es una novela muy compleja y que intenta concretar el mundo, nada más y nada menos. Sus lectores de esa novela más finos son Milán Kundera, la amaba, por supuesto, la ama. Sí. Y a mí me gusta mucho La región más transparente. ¿Sabes qué libro es delicioso? Aura. Me parece una novela espectacular. Sus cuentos también, otro clásico. También tiene uno que se llama Las buenas conciencias. También. Es una novela muy buena. Creo que hay que acercarse en general a Fuentes porque es un gran escritor. Y esta novela en realidad que se disfruta muchísimo. Y luego también es bueno, y para eso les recomiendo el libro de Malva Flores, Estrella de dos puntas. Se me antoja mucho. Se llama Octavio Paz y Carlos Fuentes, Crónica de una amistad, porque ellos terminaron peleándose muy fuerte, Octavio Paz y Carlos Fuentes. Y que aquí se dimensiona también quién fue Octavio Paz y quién fue Carlos Fuentes, porque uno dice, Carlos Fuentes era un frívolo porque vivía en Londres, lo enterraron en París, pero de repente aquí, con una palabra muy peyorativa, le dicen una carta a Paz, yo soy un cobarde porque no enfrento a mi país y lo sé. Y entonces, como todas esas rupturas, creo que nos descubrimos mucho a nosotros mismos, los problemas que tenemos como mexicanos, como seres humanos, están plasmados en esa amistad. A ver, Adán, dime. Estás hablando de dos titanes de la literatura mexicana, ¿no? Paz y Fuentes. ¿Quiénes son sus herederos? Pues Ahí te lo dejo. Tenemos que hacer una mesa. Ese es otro programa. ¿No? Pues ahora... Porque, digo, en política dicen que una estadística es un político que lleva 50 años muerto, ¿no? Entonces ya, si lo ves como estadística, ¿no? Estos son unos titanes que ya se ganaron su lugar en la historia. La pregunta es si hay hoy algún mexicano que esté en la talla de Paz o de Fuentes. Es injusto por una razón, yo creo, nada más como prólogo a tu programa sobre Paz y Fuentes. Yo creo que es injusto porque la época de esos caudillos únicos
rivaliza ya con un mundo en donde hay una gran pluralidad y muchas formas. Entonces lo que estás diciendo es que no puede haber un heredero revisaba, en el mundo de hoy. Es que revisaba el texto de Said ahora que lo reeditaron del de 2022 de los demasiados libros. Cuando ves la explosión bibliográfica que se ha dado en el mundo en los últimos 50 años, la cantidad de títulos, de volúmenes, de autores, por idioma, o sea, la verdad es que tener un lugar, esto es también Claro, lo que resultado... estás diciendo es que ahora hay más competencia. No solamente es un tema de competencia, pero no es un tema solamente de competencia, Leo. Es un tema de abundancia. O sea, a veces no has tenido oportunidad tú de paladear libros maravillosos Pero en donde hay Paz- 3,000, 4,000... Paz escribió una obra que llena 15 volúmenes de eso. Bueno, ¿Hay alguien que esté haciendo eso ahorita en Creo que México? tu pregunta es muy pertinente y ya lo decía Humberto Eco, y cuando se muere Humberto Eco es el fin de los intelectuales. Nos estamos enfrentando, Exactamente. pero creo que de un nivel por idiosincrasia no tenemos el valor de hacer lo que hicieron ellos. Por ejemplo, Paz y Fuentes, ¿qué hicieron? ¿Por qué son tan importantes? No solo porque eran blancos y varones, sino porque ellos se propusieron, a la manera de Ezra Pound, de saberlo todo. Ezra Pound a los 18 dijo, en 10 años quiero saber todo de la poesía del mundo. Y lo logró. Creo que tanto Carlos Fuentes como Octavio Paz lo quisieron ser, voy a ser un escritor y voy a saber qué es México. Y para eso tengo que leer toda la filosofía griega, todos los latinos, tengo que leer toda incluso Vargas Llosa cuando platica en sus ensayos que dice, hoy terminé de leer todo Ortega y Gasset. Hoy terminé de leer, y bueno, sí, exacto. Justamente. Oye, bueno, tengo que hacer una pausa ya. Regresamos rápido, un último segmento. Hacen su última ronda y regresamos en un momento más. Bueno, regresamos, recomendaciones de libros, Sabino. Y aterrizando en el mundo real, del mundo actual, el otro día escuchaba la entrevista que le hacían a Sergei Plokhy, el autor de La Puerta de Europa. Es un libro clásico, él es profesor de la Universidad de Harvard. Él es el experto en Ucrania en la Universidad de Harvard. Y le preguntaban precisamente por los titanes intelectuales de Ucrania frente al pensamiento ruso y a la literatura rusa. ¿Cómo avasalla una literatura tan poderosa como la literatura rusa frente a la literatura ucraniana? Y alguno de los comentaristas refirió a Andrei Kurkov. Andrei Kurkov es un ucraniano que además tuitea mucho, que está en Twitter, que está ahorita mismo, acaba de tuitear hace rato que estaba encerrado en el pasillo de su casa en Kiev porque recomiendan que haya 2 muros, no tiene agua caliente, no tiene calefacción, está viviendo la guerra. Sí. Y tradujo este libro Alfaguara, que se llama Abejas Grises, que es la historia de la guerra del 14. En donde 2 amigos se quedan en una zona gris de guerra, uno de ellos va a rescatar a sus abejas, están solos, están sin comida, están como está hoy su autor el autor que escribió hace exacto. Entonces me gustó mucho, van a sacar 2 o 3 libros más. Es acercarte a Ucrania, es el contraste cultural con Rusia, es la defensa de una personalidad propia. Buena novela. Ucrania. Está muy buena. Es una novela de un costumbrismo arcaico muy sabroso, muy contemporáneo. Te vas a encontrar muchas imágenes que estás viendo en la televisión y en la prensa, y es un poco esta resistencia intelectual. Kurkov es un ruso que emigró a Kiev y que además estuvo en la KGB y que estuvo en el gobierno y que él se aparta y se publica su primer novela el día que cae Rusia. La Unión Soviética y surge Ucrania, la nueva Ucrania. Entonces él se convierte a través de sus 20 libros un poco en creador del nacionalismo literario ucraniano. Algunos lo mencionaron para el Premio Nobel de Literatura para este año. Y yo creo que es de esas obras nacionalistas muy interesantes. Que por cierto leí que la Premio Nobel, ¿cómo se llama? Anier, ¿no? Anier, ¿no? No, la Premio Nobel Svetlana Alexievich. que sacó un nuevo libro sobre
como un tema de lo soviético, ¿no? De la sociedad soviética, ¿no? Tiene un libro en Acantilado que se llama El Homo Soviético. Ajá. Es como hace 10 años, me parece. Pero no, es Svetlana Alexievich. Exacto. Leí que sacó algo nuevo, pero en fin, y a mí me gusta mucho. Sus crónicas de Chernobyl son una cosa espectacular. Bueno, horrible, ¿no? Yo no pude leer, pero muy crudo. Crudísimo. Y bueno, y de las guerreras en la Segunda Guerra Mundial. La guerra también tiene rostro de mujer. O sea, de las soldadas soviéticas. Yo creo que ese fue el libro es hermoso. que fue definitivo para el tema. La guerra también tiene rostro de mujer. Ese, es un librazo. Porque es las mujeres enfrentadas en la guerra y la discriminación de las mujeres. No, es espectacular ese libro. Bueno, una última, rápido. Roberto Bolaño con Los Detectives Salvajes, ahora que preguntas quién será su heredero, no es un mexicano, sino es un chileno. Y creo que algo que hace muy bien Bolaño y que hay que decidirlo también sobre la mesa y es la parodia. Es decir, hay que leer a Octavio Paz a lo mejor para odiarlo. García Madero, por ejemplo, el primer capítulo se llama Mexicanos Perdidos en México, que recuerda un poquito al Laberinto de la Soledad, ¿no? Es decir, si en algún lugar te pierdes es en un laberinto. Y aquí dice, esta figura poética nadie la sabe. Solo la sabe Octavio Paz, que es nuestro enemigo, dice aquí el personaje. Y hace algo que es hermoso, que es que Octavio Paz está lleno de poetas este libro y es ubicuo, está en todos lados. Salen muchos personajes reales en la novela. Y todo el mundo piensa que Bolaño odiaba a Octavio Paz por esto, pero no. Lo que hace es hacerle un homenaje, porque la parodia es de alguna forma caricaturizar, pero sobre todo es un homenaje y lo tenemos el ejemplo en el Quijote de Cervantes, pero aquí en vez de tomar a la Amadís de Gaula, a las caballerías, Roberto Bolaño retoma a Octavio Paz nada más y nada menos. A mí me gustó mucho ese libro. Es una gran novela. Ahora, es un tour de force, hay que decirlo. O sea, no como 2666. Ese todavía más. Sí. Pero este es muy bueno. Es muy buen libro. La historia de unos amigos, o sea, así es. Y el descubrimiento también de la sociedad mexicana de los 70s, que si te fijas hay una gradación, a mí me gustó mucho leer Paz, Fuentes, Bolaño, porque ahí está el siglo XX mexicano. Pues sí. Gracias, señores. Feliz Navidad. Felicidades. Grandes recomendaciones, me encantaron. Un placer estar como con siempre. Un Qué placer, gusto Sabino. tener una un placer, Leo. conversación así, sabrosa, ¿no? Encantado. Gracias, olvidarnos Sabino. un ratito de muchas cosas. Nos veremos el año que entra igualmente. Encantado, claro. Nos vemos, Leo, pronto. Gracias, Leo. Gracias por y todo. hacemos una breve pausa y va a estar Valeria Moy con nosotros para analizar el cierre económico de este año.